Bueno, acá estamos con la gráfica de Johnson Johnson. Bueno, tuvo un salto tremendo después de presentar balances. Hoy sigue con ese movimiento al alza. Tuvo bastante volumen en el día de ayer. Fíjense cómo salta el volumen. La verdad que un incremento tremendo y termina perforando este máximo que ya había tocado dos veces de los 165. Es decir, los pasa por $5 más o menos. Si vemos la gráfica, bueno, es una empresa que el máximo lo había hecho en pandemia, los $187. Está bastante lejos de lo que había sido, bueno, el mínimo de pandemia, en la zona de los 108, es decir, está lejos de los $100 y también se aleja un poco de su valor previo antes de la pandemia de los $150. Esta figura que vemos acá, triangular, bueno, desde el punto de vista técnico no daría indicios de un cambio de tendencia, porque lógicamente para tener una figura de triángulo tenemos que venir de una tendencia previa, porque es un movimiento de continuidad. Así que por el momento, desde el punto de vista técnico, no hay señales de que esto vaya a marcar un nuevo cambio de tendencia. Fíjense también las medias móviles como no nos están dando una señal de compra. Sí, lógicamente que en algún momento esto tiene que achicarse, pero no habría una señal contundente de lo técnico para justificar la suba. Esto es meramente la presentación de balances, que fue bastante bueno. El resultado que obtuvo la empresa en el cuatrimestre, perdón, en el trimestre, sí, siempre me confundo ahí, en el trimestre, y bueno, por ahora no estaría marcando un cambio de tendencia. Lógicamente esto hay que seguirlo y ver cómo viene. Para mirar un poco lo que fue el balance, el resumen, fíjense, la empresa tuvo un incremento del 6% en las ventas. Esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que casi todos los balances que están presentando las empresas tienen una caída en los ingresos por venta o una pequeña suba. Bueno, en este caso un 6% es bastante bien, sobre todo para una empresa que ya está consolidada en el mercado, que no va a tener saltos de beneficios muy grandes, o no se espera que tenga esos saltos de beneficios. Por lo tanto un 6% está bastante bien. Bueno, los beneficios netos los siguen más o menos en esa zona, y lo importante es las ganancias por acción diluidas, que saltan casi un 9%. Este salto en las ganancias es extremadamente alto, sobre todo, como digo, para este tipo de empresas. Un 10% en un año en ganancias solamente por acción está bastante bien. Bueno, acá hay algunos detalles que tiene en cuenta la empresa. Eh, Fíjense que donde más crece es en Estados Unidos, prácticamente. Eh, Su negocio bueno, a nivel internacional sube, pero en Estados Unidos aumenta un 10%. En cuanto a los sectores, esto también lo habíamos visto en algunas empresas, como en Estados Unidos por ahí se mantiene firme ese consumo. En cuanto a sus sectores, bueno, en realidad el que más creció fue, bueno, este está muy relacionado con cirugías y todos productos de medicina tecnológicos. Este sube casi un 13%, es bastante amplio. Y después, bueno, el de la salud de los consumidores, que aumenta un 5,4%. Si nos fijamos, bueno, acá básicamente lo que dice es que, bueno, que esto sube en general por cuestiones de aumento de cirugías, etcétera, después de la pandemia, y el consumo de los retail, básicamente, más que nada analgésicos y productos respiratorios, etcétera. Es decir, tuvo un incremento ahí en ese sector de ingresos la empresa, y eso le ha generado unos buenos beneficios. Bueno, acá ya está el guidance. Pero bueno, la idea es preguntarnos si estamos pagando barato o no al adquirir esta empresa, que lógicamente presentó un buen balance y aparentemente va bien encaminada. Y además siempre es bueno tener este tipo de empresas en cartera, porque son empresas consolidadas y que por lo general dan buenos resultados.
Si nos fijamos el PER, más o menos, yo no sé si Morningstar está actualizado, me parece que no actualizó todavía lo que es el balance, pero bueno, yo lo calculé y daba 34 más o menos el PER, así que bueno, se mantiene en esa zona. Fíjense lo que, bueno, la salud financiera no está muy buena. En caso de algún problema de liquidación, no podría responder con sus activos a sus accionistas. La deuda está por encima del 50, no está bueno, pero bueno, tampoco es que está en números rojos, se lo podríamos poner como un color anaranjado la deuda, un poco alta, pero todavía manejable. Eh, bueno, los retornos de los activos, un 6% no está mal, pero creo que el dato principal acá es 34, que el PER es bastante elevado. Fíjense que acá sí lo actualizó y acá no está actualizado. El PER es un poco alto, es decir, estaremos pagando demasiados dólares por cada dólar de ganancia que nos da la empresa, a pesar del incremento notable que tuvo en las ganancias. ¿Y dónde está la cuestión de esto? ¿Qué es lo que pasa que por ahí, o cuál es el truco que podemos ver acá? Fíjense cuando vamos a, estos sí son los ingresos que obtiene la empresa. Fíjense, los últimos 10 años más o menos, sí, del 2010, los últimos 13 años, la empresa tiene un crecimiento bastante interesante de los ingresos, es decir, viene creciendo casi exponencialmente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la empresa es bastante atractiva porque incrementa sus ventas a pesar de alguna pequeña caída que puede llegar a tener en algún momento. Es notable cómo se viene incrementando. Ahora, ¿esto se refleja en las ganancias? Si nosotros nos fijamos, acá tenemos las ganancias por acción y fíjense cómo son un poco más estables y son más constantes las ganancias, tienen caídas por ahí impresionantes. Pero se mantienen más en un rango planchado, es decir, en una línea constante. Y esto es extraño, porque si la empresa incrementa año a año sus ingresos, pero se mantiene constante en las ganancias, bueno, algo está pasando. Y lo que suele pasar en este tipo de empresas, fíjense, el margen bruto también se incrementa a medida que se incrementan las ventas o los ingresos. Por lo tanto, desde el punto de vista de los costos, la empresa no estaría teniendo problemas, pero cuando ya vamos a lo que es el beneficio operativo, ya vemos que ahí se empieza a mantener más constante o tiene una cierta fluctuación, pero el promedio, lo que quiero decir es que si nosotros sacamos un promedio, sería mucho más representativo de lo que son las ganancias operativas que en una situación donde tenemos un crecimiento exponencial. Entonces, lógicamente hay algo con los gastos que tiene la empresa y esos gastos están más que nada reflejados en lo que son investigación y desarrollo. No sé si este es el gráfico. Research, investigación y desarrollo. La empresa, a medida que crece su ingreso, también tiene que invertir en investigación y desarrollo, es decir, por la naturaleza de su negocio, lógicamente que son empresas que constantemente tienen que estar buscando productos nuevos, invirtiendo en investigar cosas que tal vez les sale la patente en varios largos años, que le va a dar beneficios por mucho tiempo, pero lógicamente que por ahí demoran en salir y muchas cosas por ahí quedan en la nada, ¿no? Es decir, investigan y finalmente no termina saliendo nada. Entonces, bueno, eso lógicamente que hace que los beneficios por acción sean un poco más estables de lo que podría aparentar cuando vemos cómo crecen los ingresos de la empresa. Y fíjense que sus ganancias por acción se mantienen más o menos constantes, a pesar de que las acciones en circulación vienen cayendo desde hace, del 2013 que vienen cayendo las acciones en circulación de la empresa. Esto está, la última que tuvimos fueron en el primer cuatrimestre de este año, lo más bajo que tuvimos de acciones, es decir, llegamos a los niveles más bajos desde el 2010 en cantidad de acciones de circulación y los earnings, las ganancias por acción no explotan.
Bueno, esta última caída bastante importante que tiene la empresa se debe a un programa de recompras que tuvo la empresa a partir del 2022, que bueno, finalmente finalizó en el trimestre anterior, perdón. Y fíjense cómo ya este año salen un poco más. Es decir, lógicamente la empresa se empezó a desprender. Que una empresa se desprenda de sus acciones puede ser un indicativo de que las considera un poco altas en el mercado, así que hay que tener un poco de cuidado acá. Es cierto que la empresa compró mucho, fíjense lo que pasó acá, se vendió bastante y puede ser que haya salido a vender un poco para bueno, tener un poco de liquidez. Pero bueno, tengan en cuenta eso, de que cuánto estamos pagando por la empresa y que las ganancias por acción, si bien explotaron de un año, subieron un 9%, suelen ser un poco más estables para la empresa. Es decir, ¿por qué? Porque este tipo de empresas son para invertir a largo plazo y cuando nosotros queremos invertir a largo plazo tenemos que ver qué precio estamos pagando. Es decir, esperar el momento para comprarla y no pagar cualquier barbaridad. Por otro lado, un punto bastante bueno de la empresa es que suele repartir a sus accionistas, suele ser generoso con los accionistas, fíjense cómo les retribuye parte de las ganancias, acá estamos hablando del 90%, esto es muy raro de ver. Seguramente estuvieron haciendo esfuerzos, habría que ver si no tomaron préstamos para pagar, esfuerzos para tratar de mantener bueno, el precio de mercado y contentos a los accionistas. Con los dividendos que está pagando se obtiene más o menos, fíjense, un 2%, 2,5%, puede llegar a ser el promedio, un poquito más tal vez, 2,5% de rendimiento anual que tenemos por los dividendos. No está mal pensando a largo plazo en un contexto inflacionario por debajo de 1, es decir, más normal, una inflación del 1%, que es lo que quiere, o 2%, que es lo que quiere mantener la Fed, no estaría mal, pero en este contexto actual un 2% y teniendo en cuenta que con los CEDAR nos queda un 40 menos, bueno, no sería muy atractivo invertir en esto. Fíjense que si tenemos en cuenta los movimientos de los precios, bueno, nos vamos a un 4, se pone un poco más interesante, pero si tenemos un bono de Estados Unidos que rinde un 5%, lógicamente que no es muy atractivo. Es decir, en un contexto más estabilizado, de un mercado más, o una economía más estabilizada, un 4% es más que atractivo, pero actualmente no lo es tanto.